Él es director creativo, director de planificación estratégica y consultor de comunicación digital. Les comentamos que una vez que el licenciado Umaña finalice, tendrá un espacio denominado Charla Jardín para que ustedes puedan conversar con él, hacer sus consultas y también sus comentarios. Así que con ustedes, el licenciado Rogelio Umaña. Muy buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy, en este primer día de la CIAF. Realmente un privilegio ser parte de este evento y este día yo quisiera compartir tal vez desde mi perspectiva y experiencia como comunicador, como alguien que ha trabajado en publicidad por mucho tiempo y que ha experimentado cómo persuadir o cómo transmitir ideas. Y quisiera tal vez hablar y compartir de estas cosas, de cómo de repente temas que tal vez son usados en el área de mercadeo y en el área de comunicación pueden ser también utilizados en el aula de clases. Y esta es la charla que tengo el día de hoy, la bolsa de Félix. Y quisiera comenzar haciéndoles una pregunta, tal vez ahí donde están ustedes, en su país, en su computadora, en donde estén. Piensen, ¿cuáles maestros recuerdan? ¿Cuáles son aquellos maestros que más recuerdan de su secundaria o de su universidad? Hagan un conteo, ¿cuáles son? Probablemente, si le pasa igual que a mí, nos vamos a acordar de unos cinco profesores que uno dice, sí, me acuerdo. Y lo más curioso va a ser la razón por la cual usted se acuerda de ese profesor o de esa maestra. Y probablemente hay algo que lo hizo único, hay algo que a usted lo marcó. De repente tiene casos de profesores de los que se acuerda por las razones equivocadas o por las razones negativas, pero de aquellos por los que se acuerda de razones positivas generalmente tienen algo en especial. Yo les voy a compartir de quiénes me acuerdo yo. Me acuerdo primero de la profesora Adriana. La profesora Adriana fue mi profesora de matemáticas en séptimo o en primer curso, como decíamos en mi país, séptimo de secundaria. Y me acuerdo de la profesora Adriana porque ella usaba tizas de colores para explicar matemáticas. Ninguna profesora de matemáticas en mi vida, ni en la escuela, ni después de eso, había explicado de la forma como explicaba la profesora Adriana. Ella, todos los problemas distintos, escribía súper lindo. La pizarra era una obra de arte cuando ella terminaba. Y estábamos hablando de pizarras de los años 90, donde todavía no había tanta pizarra acrílica, por lo menos en mi colegio no. Pero yo me acuerdo de ella porque a mí me encantaba ir a clase, simplemente porque ella sabía explicar de una manera creativa una materia como matemáticas. El segundo catedrático del que me acuerdo es el licenciado Sierra. El licenciado Sierra fue mi profesor de radio ya en la universidad cuando estudiaba comunicación. Y me acuerdo de él porque él tenía un programa de radio. Entonces, él hacía la clase de radio y después nos llevaba al estudio y nos enseñaba cómo funcionaba un micrófono, nos enseñaba cómo funcionaba la consola de operación y nos hacía hacer programas de radio. Hicimos programas de radio con él y me acuerdo de lo creativo. Él era músico también, entonces era una clase súper entretenida, llena de ejemplos, llena de incluso anécdotas. Y la tercera catedrática, profesora que me acuerdo es la licenciada Flamenco, fue mi profesora de literatura. Y me acuerdo de la licenciada Flamenco porque ella era una experta en la cultura garífuna de Honduras. Yo soy hondureño y ella era experta en la cultura garífuna y ella mezclaba su conocimiento de la cultura garífuna con la clase de literatura y su pasión por la cultura garífuna con la literatura. Y estos tres catedráticos de alguna forma me marcaron, me enseñaron. Yo recuerdo cosas que ellos me enseñaron. Yo recuerdo los temas que ellos veían. Yo recuerdo la pasión de ellos al hablar, de los tres. ¿Qué tenían? Todos tenían algo. ¿Qué es ese algo? Era un recurso, podría ser un estilo, podría ser una pasión. Tenían una herramienta, ellos habían llegado a tener una herramienta para enseñar. Y a esa herramienta es lo que yo le llamo la bolsa de Félix. Porque resulta que cuando yo era niño, yo veía las aventuras de Félix el Gato. De hecho, Félix el Gato es unos cartones animados o fábulas, como dicen en Costa Rica, bastante viejo. Yo veía la versión de 1960, que ya era vieja para cuando yo los veía en los 80s. Pero yo me acuerdo de la bolsa de Félix porque resulta que en esta segunda versión de Félix andaba cargando una bolsita amarilla que está ahí
Y él sacaba de todo. Cada vez que necesitaba algo, Félix tenía algo en la bolsa y sacaba de todo. Y en el momento que Félix estaba en peligro, sacaba algo de la bolsa y lo salvaba. Y había un villano que le quería robar la bolsa a Félix siempre, porque era una bolsa mágica. Y yo siempre he pensado que hay profesores, hay catedráticos, hay maestros, que tienen una bolsa de Félix. Que tienen una bolsa que cuando enseñan, sacan la bolsa de Félix y saben cuál es ese recurso que me va a ayudar a enseñar y a compartir. Y de eso les quiero hablar hoy. Les quiero hablar cómo podemos desarrollar como profesores, como maestros, como catedráticos, como instructores, nuestra propia bolsa de Félix. No hay ningún momento de la historia mejor para tener una bolsa de Félix que este momento, donde los recursos son incontables. Y eso es de lo que quisiera hablarles el día de hoy. Son 6 puntos que quisiera construir y después conversar tal vez con ustedes en la charla jardín. El primero de ellos es definir y transmitir su propuesta de valor. Este es un concepto de mercadeo, ¿ok? Y aquí es donde yo les decía que de repente el aula de clases podría usar un poquito más de mercadeo. En mercadeo, cuando nos toca vender algo, nosotros tenemos que primero buscar cuál es la propuesta de valor. Yo se lo puedo poner de ejemplo. Usted sabe cuál es la propuesta de valor de un carro Toyota. Probablemente usted sabe que es durabilidad, probablemente usted sabe que es un carro de fiar, confiable. Usted sabe cuál es la propuesta de valor diferente de un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz es estatus. Y todas esas cosas que usted asume de una marca es porque la marca la ha trabajado a nivel de mercadeo. La marca se ha encargado de venderle esa propuesta de valor. Si usted se va a supermercados, usted sabe cuál supermercado tiene una propuesta de valor de precio y usted sabe cuál supermercado tiene una propuesta de valor de exclusividad. Así funciona el mercadeo. Eso se llama posicionamiento. Cuando usted va a comenzar una clase, mi propuesta es transmita su propuesta de valor. La persona que está recibiendo su clase, ¿qué va a recibir distinto en su clase? Y cuando uno es alumno y uno llega y la primera cosa que hace el profesor es decirme, en mi clase usted va a lograr esto, probablemente capture mi atención desde el principio. Y les quiero compartir pasos muy sencillos para definir la propuesta de valor de su clase. La primera define el gran problema. ¿Okay? ¿Cuál es el gran problema que su clase quiere resolver? Y si su clase es tal vez muy teórica, usted va a tener que entender también que temas como la física o temas de ciencia a veces necesitan esa aplicación práctica y necesitamos definir por qué esa persona está recibiendo esta clase. Define el problema y proponga la solución. Y usted diga, ok, en mi clase, porque existe este problema, en mi clase usted va a poder hacer esto. Y la razón por la cual mi clase tiene valor es esta. ¿Okay? Y esto es una pequeña historia, eso en mercadeo le llamamos el pitch de venta. ¿Okay? Usted tiene que crear su pitch de venta, hágalo, siéntese un día muy tranquilo, muy tranquila, tomando algo y haga su pitch de venta, que cuando usted le pregunten, ¿qué enseña usted en la universidad? ¿Qué enseña usted en el colegio? ¿Qué enseña usted? Que usted pueda hacer ese pitch de venta. Yo le enseño a mis alumnos a esto. Les voy a poner un ejemplo mío. Yo soy consultor. Pero siempre pensé que la palabra consultor era muy aburrida. Decir yo soy consultor es imaginarse un tipo corbatudo, así medio serio, que llega. Y yo no quería, yo vengo del área creativa, no quería ser ese tipo de consultor. Entonces trabajé un pitch para mi consultoría. Y mi pitch es bien sencillo. Yo trabajo ayudándoles a las empresas a perderle el miedo al mundo digital. Eso es lo que yo hago. ¿Qué hago yo como consultor? Ayudo a empresas y personas a perderle el miedo al mundo digital. Y eso explica de una manera muy sencilla lo que yo hago, explica el beneficio, explica la claridad de lo que yo hago y me ayuda mucho al llegar a nuevos clientes. Eso es lo que yo quisiera que usted trabaje con sus clases. No piense en la parte académica, piense en una parte más creativa, lo mencionábamos al inicio, estamos en el tiempo para tener creatividad en estas materias. ¿Por qué enseña usted lo que enseña? ¿Qué soluciona? ¿Por qué es valioso que su alumno y su público aprenda de esto? Hay una estructura que a mí me gusta mucho que se llama la estructura de claridad, así se llama la estructura de claridad, y simplemente tiene 4 pasos. Es, en el pasado pasaba esto, pero ahora pasa esto, y por eso, para que en el futuro
Les voy a poner el ejemplo usando mi propio caso como les acabo de contar. En el pasado el consultor era un tipo aburrido que solo llegaba a hablar teoría. Pero ahora pasa que todo el mundo quiere las cosas rápido y que el mundo digital a veces se vuelve complicado. Por eso ahora la gente necesita quien le ayude a perder el miedo para que en el futuro ellos puedan entender el mundo digital por sí mismos. Esa es mi estructura de claridad. Trabaje una estructura de claridad para sus clases. Que sea muy fácil de explicar. Y yo entiendo que algunas de las materias, y probablemente ustedes, algunos de los que me están escuchando, tienen materias un poco complejas. Ingeniería, por ejemplo, podrá tener algunas materias complejas, pero busquemos esa estructura de claridad, algo que lo baje. Ahora, algunas precauciones con lo que acabo de hablar. El valor no puede ser una amenaza. Yo tuve muchos profesores donde la entrada de la clase era solo el 30% de mis alumnos pasa mi clase. Así empezaban las clases. Y estoy seguro que usted conoce a alguien o algún profesor que le dijo eso cuando comenzó la clase. De mi clase solo pasa tal por ciento. Y esa es la entrada, ese es el pitch de venta. El pitch de venta es: yo soy un tipo o una tipa complicada y me tiene que convencer que usted es bueno. Creo que hemos empezado a superar esa época. ¿Okay? El valor no puede ser una amenaza, porque si bien eso le ayuda a filtrar, no necesariamente le ayuda a filtrar al que sabe más, le ayuda a filtrar al que tal vez tiene más facilidad para eso. Pero ¿qué tal si usted tiene una persona sumamente inteligente pero muy tímida y que más bien se amedrenta con una actitud así? Eso no es una forma de vender una clase. Segundo punto, la materia no es para demostrar su inteligencia. Esto también es otro tipo de catedrático que yo he tenido, es donde el catedrático prácticamente se está dando la clase a él o a ella. No es la forma de vender la clase. Usted está para compartir su conocimiento. Entonces, un pitch de venta tiene que estar orientado en lo que su alumno va a lograr, en lo que su alumno va a terminar cuando esa clase llegue a su fin. Segundo punto, y conecta bastante con el primero, demuestra su interés por su audiencia para que se interesen por usted. Okay. ¿Cómo demuestro interés por mi audiencia? ¿Cómo demuestro interés por mi alumno para que se interese por mí? Nuevamente, quítele el miedo. Las clases de ciencia, sobre todo, tienen una particularidad. Muchas dan miedo, muchas, en mi caso, y lo digo con propiedad, yo soy comunicador. Y muchos de mis compañeros, no fue mi caso, a mí sí me gustaba esto, pero tenía muchos compañeros que decían: yo estudié comunicación y publicidad porque era la materia donde yo veía menos matemáticas. O yo estudié comunicación porque era la materia donde no tenían que ver física o trigonometría. Y hay mucha gente que anda traumada por el mundo, por profesores que han metido miedo en sus clases. ¿Okay? Y mucho del problema de las materias de ciencia es que han creado una barrera, ¿okay?, entre el alumno y hay muchas personas que ven las clases de ciencia muy lejos. Y este es un problema. Usted tiene que acercarse. Parte de su labor es que el alumno pierda el miedo. Sí, usted tiene años de experiencia, lo sabemos, pero lo que usted tiene que hacer es tomar esa experiencia para decirle al alumno: vea, voy a guiarlo por este camino. Voy a guiarlo por este camino que tal vez es un poco complicado. Y uno de los primeros consejos para lograr esto es comenzar escuchando. ¿Okay? Comenzar escuchando. Déjenme nada más acomodarme un poco el micrófono que se me está... Comience escuchando su clase. Comience escuchando. Y les quiero compartir algunos ejercicios que se pueden hacer en línea, en presencial. Realmente no depende de esa parte. El primero es el cuéntenme su historia. El primer día de clases, la primera vez que los ve, díganles: ok, cuéntenme. No, esta es mi presentación, ahora díganme ustedes, cuéntenme ustedes. Quiero saber cuál ha sido su experiencia con mi materia, cuál ha sido su experiencia, qué les han contado de mí como catedrático, de mí como catedrática, qué están esperando. O sea, cualquier pregunta, cuéntenme su historia. La segunda que les tengo es lo que yo le llamo stinking fish o pescado apestoso. Esa yo la uso, de hecho, con mis clientes cuando inicio un taller. Y es que los invito a que de entrada me digan qué son las cosas a las que les tienen miedo. Que de entrada me digan: ok, ¿cuáles son sus dudas respecto a este curso que acaban de comenzar? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus miedos?
¿Cuáles son sus problemas? Y de una sola vez usted abre la posibilidad de escuchar a las personas. Y por último, un tercero es cómo responderían a. Este es un poquito más divertido. Es usted inventa una situación hipotética que puede o no tener que ver con su clase y usted le pide a los alumnos y a las alumnas que le respondan cómo responderían a. Si pasara esto, ¿cómo respondería a? Y cualquiera de estos o cualquiera que usted quiera utilizar, el punto es escuchar, empezar escuchando a su clase, acercándose a ellos. Cuando trabajamos en esto es necesario hacer pausas para calibrar. Esa es otra forma de escuchar. Puede ser que de repente a la mitad del curso, a la mitad del taller, usted necesita hacer una pausa y empezar a preguntar, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo se sienten? Muy pocos educadores hacen esto. ¿Okay? Y esto es simplemente una pausa para decir, ¿cómo se están sintiendo? Sienten que están aprendiendo. Sienten que hay algo complicado y no está dentro de la cultura de la educación hacer esto. Pero es necesario hacerlo, porque también eso significa acercarnos. Ahora, hay también una precaución. Calibrar no es evaluar. ¿Okay? Cuando me refiero a calibrar, no me refiero a que usted a mitad hace un test. Usted los puede hacer, está invitado a evaluar, por supuesto que está invitado a evaluar. Pero cuando me refiero a calibrar, me refiero más a escuchar nuevamente, a decir, ¿cómo se van sintiendo? Y el tema de la escucha es todavía más relevante en estos momentos donde estamos trabajando con aulas remotas o con aulas híbridas. Porque la educación remota no siempre llega bien a todo mundo, porque la educación remota puede ser compleja para algunos, puede ser un poquito, usted puede tener alumnos, y yo trabajo con universidades y con colegios, y a mí me consta que hay distintas realidades. Hay personas que no tienen el espacio, tal vez viven en una casa con mucha gente y la educación remota no es tan óptima para ellos porque tienen que encontrar un rincón donde no haya ruido o encontrar una buena conexión. Entonces, hoy más que nunca es necesario hacer pausas para evaluar lo que está pasando y cómo se están sintiendo y poder hacer también en el camino cambios al curso y a la clase. El tercer punto que les tengo es establezca contexto. Pero definamos un poco contexto. ¿Qué es contexto? Y para esto quisiera citar una frase de un educador que se llama Mariappan Jawaharlal, o no sé cómo no quiero, debería haber hecho la tarea para saber cómo pronunciarlo, pero este educador dice que el STEM es aburrido porque se enseña fuera de contexto. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, tal vez si a mí mis profesores me hubieran creado un poquito más de contexto con lo que me enseñaban, tal vez yo no lo hubiera encontrado aburrido o un poco, tal vez en mi caso no era aburrido, pero era intimidante. ¿Y qué es contexto entonces? Contexto es todo lo que contribuye para que un evento, afirmación o idea pueda ser completamente comprendido y asimilado. Todo aquello que usted utiliza para que la idea principal sea comprendida, eso es contexto. Usted tiene que agregar contexto. Y le voy a decir algo más, nuevamente. En las clases remotas el contexto todavía es más importante, porque cuando usted da una clase remota pierde todo el contexto del frente a frente. Usted está perdiendo el contexto del contacto, el contexto del lugar físico, el contexto del cara a cara. Usted está perdiendo contexto cuando da una clase remota. Entonces tiene que encontrar cómo complementar ese contexto con otras cosas. De hecho, una de las recomendaciones que se da cuando uno da instrucciones remotas es hay que ser más histriónico. O sea, incluso usted tiene que gesticular más. Yo trato de usar esto bastante. O sea, tiene que gesticular más, tiene que enunciar más. Tiene que casi que hacer un performance, porque si usted quiere dar la clase remotamente de la misma forma como la daba en presencial, no va a ser lo mismo. Usted tiene que crear ese contexto, tiene que crear nuevos contextos. Y los contextos también implican prácticas, también implican tareas. Y aquí les quiero contar una historia. Resulta que hace unos años estaba yo asesorando a un colegio precisamente en temas de digitalización.
Y estaba teniendo conversaciones con los distintos alumnos porque quería saber cómo se sentían con las clases, cuál era su nivel de automatización y digitalización. Y hablando con un muchacho de 8º grado me dice, no, a mí me encanta. Y de hecho era la clase de física, por cierto. Me dice, me encanta la clase de física y estamos estudiando unas leyes de cómo se comportan los gases. Y de hecho creo que era la ley de Boyle. Yo honestamente no es mi área. Pero él decía, bueno, estamos estudiando esto. Y le digo, bueno, qué bueno, ¿y por qué te emociona? Bueno, porque hice un experimento y construí un lanzador de patatas para poder. Yo, qué bien. Y yo estaba así a punto de llamar a la directora del colegio y decir, voy a felicitar, ¿quién es el profesor o la maestra de este niño? Para felicitarlo porque está haciendo esto. Y le digo, bueno, ¿y quién es tu profesor? Le pregunté yo a él. Y me dice, no, con el profesor lo vemos en teoría. Un grupo de amigos y yo nos pusimos de acuerdo para hacer un lanzador de patatas. Y para mí fue como triste, es decir, que es increíble que teniendo una oportunidad de enseñar algo de una forma creativa, son los estudiantes los que salieron a buscar el contexto. O sea, no fue propuesto por el profesor. Ellos dijeron que me gusta este tema y encontré, porque veo videos de YouTube como un muchacho normal de 8º grado pasaba en YouTube, ahí se encontró un video y encontró que crear un lanzador de patatas o de papas le podía explicar un poco sobre la ley de Boyle. Y si usted se fija, y es cierto, usted nada más tiene que poner lanzador de papas y hay cualquier cantidad de tutoriales para hacer un lanzador de patatas. Y si usted pone lanzador de papas para enseñar o para mostrar, van a salir. Y esto es lo que yo les digo de la bolsa de Félix. Estamos viviendo en el momento donde más recursos hay en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad había tanto recurso a la mano y lo estamos desperdiciando. ¿Y por qué lo estamos desperdiciando? Porque estamos cerrados en la forma de enseñar antigua, estamos cerrados en lo que dicen los libros, estamos cerrados a las ideas, nos dan miedo esas ideas nuevas, nos dan miedo las redes sociales porque son de muchachos jóvenes. Y en cambio ellos, si usted no les ofrece el contexto, los estudiantes van a encontrar uno. Y esta es otra cosa que se repite cuando yo hablo con maestros, sobre todo en el área de secundaria. Me dicen, es que ahora los alumnos pareciera que saben más que uno. O sea, están más enterados, están más... Y esta es una realidad, esta es una completa realidad. Porque nunca en la historia habían estado también los jóvenes tan expuestos a estímulos. Ahora, esto también es un problema. Esto también es un problema, porque usted tiene que guiarlos. El hecho de que existan fuentes de contexto y que existan millones de fuentes de contexto no significa que todas son las correctas. En eso estamos claros y en eso estamos de acuerdo. Probablemente muchos de esas fuentes de contexto necesitan guianza, porque puede ser, de hecho estamos ante uno de los más grandes problemas que hemos tenido con el internet a través de las noticias falsas. Mucho del problema de la noticia falsa viene más bien del exceso de señal. De tanta señal que no podemos diferenciar qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero. Y hay una necesidad de enseñar criterio, claro que la hay. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de enseñar criterio? Los maestros, los educadores. Ahora, eso no significa que usted se tiene que cerrar a las fuentes de contexto. Significa que usted tiene que escucharlas y guiar a sus estudiantes para formar criterio. Esta apertura a veces no es fácil, porque es más fácil decir, no, está prohibido Wikipedia. No, nada de YouTube, porque en YouTube no se encuentra nada serio. Y eso no es cierto, porque ambas son fuentes que, guiadas con la guianza correcta, complementadas con lo que usted establece como guía de su clase, pueden ser una mejor forma de enseñar. Entonces, no se cierre a las fuentes de contexto de sus estudiantes, pero tampoco acepte todo como verdad. Hay que encontrar ese punto. Y sí, eso es más difícil que antes, porque antes simplemente se los mandaba a la biblioteca a que copiaran lo que estaba ahí y regresaban. Ahora no, ahora probablemente lo que menos leen son los libros, no van a bibliotecas. Pero eso tampoco significa que tenemos que despreciar esas nuevas fuentes de contexto. Lo que se necesita es más guianza. Añada ese contexto, aproveche ese nuevo contexto. Canalice ese nuevo contexto para enseñar a sus alumnos. Avanzando. 4.
conecte con historias. Las historias es uno de los recursos más importantes que hay en la comunicación y se han usado por miles y miles de años. El ser humano está construido a través de historias. Mucha gente habla que, de hecho, la evolución del ser humano es por las historias. La capacidad de contar historias es lo que nos da nuestra humanidad. Y si usted se pone a ver, es totalmente cierto. La religión está formada por historias, la política está formada por historias, las sociedades están formadas por historias. Las historias siguen siendo la forma más poderosa de compartir una idea. Y a veces hemos separado la historia de la ciencia. Hemos separado la creatividad de la ciencia cuando debería estar cercana. Y les quiero poner un ejemplo. Aquí vamos a poner audio por si en controles pueden supervisar esto. Yo trabajo asesorando empresas para enseñarles lo que es transformación digital. Y a veces el concepto de transformación digital es difícil de explicar. Entonces muchas veces lo que hago es recurrir a una historia. Y esto que les voy a poner aquí es una historia. Este soy yo contando una historia con gráfica. Vean. Pandemia, estaba en la sala de mi casa y al ver el patio me acordé que necesitaba una nueva manguera de jardín. Busqué muy rápido en el sitio de e-commerce de una tienda conocida y al agregarlo al carrito me di cuenta que tardaba 5 días en llegar. 5 días, pensé, me sale más fácil tomar el carro, ir a comprarla y regresar. Así que cerré la página. Saqué el celular y entré a una aplicación de entrega sin esperar que en medio de mucha comida podría encontrar un artículo de jardín. Para mi sorpresa la encontré. Y para agregar al asombro, la manguera salía más barata y me la podían venir a dejar ya. La encargué ahí mismo y 45 minutos después me estaban entregando una manguera de jardín al frente de mi casa. La experiencia me dejó pensando varias cosas. Primero, la inmediatez ya no solo se vive en activos digitales como música o películas. Cada vez será más fácil y rápido adquirir bienes físicos si se tiene la conectividad y el medio de pago. 2. El comercio que tenga mejor experiencia comenzará a tomar la delantera con un consumidor que quiere todo más fácil y más rápido. Y 3. Cada vez más nuestra economía está mediada por plataformas, que para bien o para mal es la nueva realidad. Nos estamos transformando digitalmente y a veces no nos damos cuenta. Esta es una historia que realmente me pasó. De verdad, yo un día necesitaba comprar una manguera de jardín y la pedí por una aplicación de comida y me llegó en 45 minutos. Y lo que yo viviendo esa historia, lo que yo experimenté viviendo esa historia es lo que realmente también me lleva a explicarle a mis clientes lo que es la transformación digital. Una pequeña historia basada en una anécdota que me pasó a mí me abre posibilidades de explicar una idea que puede ser muy compleja y ese es el poder de las historias. Obviamente aquí con la ayuda de amigos de diseño todavía queda un poco más llamativa, pero si se fijan el diseño tampoco es complejo, esto podría ser una presentación de PowerPoint. Su aliado para encontrar y compartir historias definitivamente es YouTube. Y yo quiero, de verdad, si hay algo que yo quiero que usted se lleve es que le pierda el miedo a las nuevas plataformas, que le pierda el miedo a todas estas cosas que a veces vemos como negativas, ¿verdad? A veces más bien las vemos como que les están robando tiempo y que más bien están compartiendo malos mensajes. Y sí, puede ser que en parte sí, pero toda tecnología tiene una parte buena y toda tecnología tiene una parte mala. Porque toda tecnología amplifica lo que somos como seres humanos. Grábese eso. La tecnología amplifica lo que somos como seres humanos. Si usted es un ser humano ejemplar, va a usar la tecnología para cosas ejemplares. Si usted es un ser humano depravable, probablemente va a usar la tecnología para cosas no buenas. Pero eso no significa que la tecnología per se es buena o mala. Entonces, si usted quiere encontrar herramientas de educación, ahí están. YouTube es increíble para encontrar herramientas de educación y sobre todo para el área de la física. La cantidad de material interesante que hay ahí a nivel de física es increíble. Hay gente haciendo cosas muy buenas en YouTube. Y cuando usted quiere contar esas historias y tal vez quiere ejemplificar algo de alguna forma, búsquelo en YouTube, búsquelo por ahí. La pandemia es la oportunidad ideal para crear criterio a través de video, ¿okay? Porque en clases remotas, como les decía, tiene que cambiar un poco esa dinámica. La dinámica no puede ser simplemente la clase magistral donde yo me siento frente a la cámara a dar una clase súper aburrida. Yo tengo que dar otra forma de dar la clase y aquí es donde entran dinámicas, por ejemplo, este tipo de videos. Hay una página que a mí me gusta mucho, se llama En Pocas Palabras, es una página alemana. Kurzgesagt, se llama en alemán. De hecho, la mayor parte de contenido está en inglés,
pero también tiene una parte en español que se llama En pocas palabras, y es una página que explica conceptos complicados. En este caso está explicando los agujeros de gusano, cómo romper el espacio-tiempo, que son ideas relativamente complejas y son explicadas de una forma muy entretenida. Entonces imagínese, si usted está hablando de esto y lo que quiere es que haya una discusión en clase, okay, manda el video primero, cuenta la historia primero y después trae a discusión. Esto es lo que se llama el aula invertida. Probablemente usted ya ha escuchado esto, ya ha escuchado hablar de estas metodologías, del blended learning. El blended learning tiene años de existir, pero no es hasta la pandemia que empezamos a darnos cuenta del valor de un aula invertida. Para los que no están tan familiarizados con el aula invertida, antes, pues uno estudiaba, llegaba a recibir la clase magistral y regresaba a estudiar. El aula invertida lo que propone es que usted desde su casa reciba la lección y llegue al trabajo de grupo y regrese nada más a exponer. Es al revés, por eso se llama aula invertida. Usted la parte magistral la recibe por su cuenta y más bien es con el maestro como cuando practican. Para la materia de física esto es increíble. El aula invertida y probablemente algunos de ustedes la están utilizando, y si no la están utilizando, pruébenla, porque es increíble. Es hacer esto, usted les provee el material para que lo vean en su casa, ellos con su tiempo, a su ritmo, con su estilo, leen, estudian y después vienen, llenan un cuestionario o hacen una discusión grupal y traen un trabajo. Esta es la forma de hacerlo y esta es la mejor forma de hacerlo. Y para esto está herramientas como YouTube o herramientas como propios videos que usted puede crear. También podemos relacionar historias con la física. Yo quiero compartirles un libro que a mí me encanta, que se llama Las 7 tramas básicas. Es un libro de storytelling, es un libro de un periodista y escritor que dice que todas las historias del mundo, están basadas en 7 tramas básicas. Hay 7 tramas que cuentan las historias de todo el mundo. Y yo quiero que ahora piensen en su materia y cómo podemos relacionar estas 7 tramas con la física. Y si yo me pongo a pensar, y yo sin ser experto en física, pero se me ocurren un montón de ideas con cada una. Hay muchas ideas y muchas tramas de la física que se pueden, y les voy a contar las 7 tramas. La primera de las 7 tramas es ganarle al monstruo. ¿Okay? En este caso estamos viendo la película Tiburón, pero ganarle al monstruo son todas aquellas historias donde usted lucha con un poder muy grande. Por ejemplo, explicar agujeros negros. Eso es ganarle al monstruo. Esa es una forma de explicarlo, es una trama, ganarle al monstruo. La otra trama es de la pobreza a la riqueza. Son estas tramas, nos encantan las historias como las historias de Steve Jobs, que empieza su carrera en un garaje y termina teniendo la compañía más valiosa del mundo. Incluso aquí en Costa Rica repetimos mucho una historia de la pobreza a la riqueza en el caso de Keylor Navas, el portero famoso costarricense, un muchacho que aprendió descalzo a jugar fútbol y ahora es el portero del Paris Saint-Germain. Esas historias cautivan. ¿Cómo podemos llevar esas historias a la física? ¿Qué materia o qué característica puede llevar a una historia de la pobreza a la riqueza? La tercera es la búsqueda, historias de búsqueda, como El Señor de los Anillos. Hay muchas historias. De hecho, la búsqueda es la historia constante en nuestras vidas. Siempre estamos buscando algo. Usted tiene una historia de búsqueda en ese momento. Probablemente por dentro usted en este momento está buscando algo. Esta es una historia muy, muy, muy personal. ¿Cuáles son historias de búsqueda que podemos relacionar con nuestras materias? La 4, aventura. ¿Cuáles son esas historias de aventura, de viaje y de regreso? Esas historias que nunca había visto la física de esta forma, nunca había visto aprender esto bajo el concepto de aventura. 5, comedia. Hay cosas que son divertidas, curiosidades. A mí me encanta aprender así. Me encanta la trivia, por ejemplo, y me encanta aprender que me digan 5 cosas que no sabías de. Esas cosas a mí me encantan. Porque de alguna forma la forma divertida es una mejor forma de quedarse con algunas ideas. También la tragedia. ¿Qué pasa en la tragedia? ¿Qué enseñanzas hay en la tragedia? Y por último, probablemente una de las tramas más poderosas del mundo, renacer. Las historias de renacer. Hay un montón de historias míticas de renacer. Llámese el ave fénix. Incluso el cristianismo, la religión más difundida en el mundo, está creada sobre una historia de renacer. Al final, estas 7 historias, que son historias universales, pueden tener relación con sus materias y la clave es cómo lo hacemos. 5, para ir cerrando, estudia las nuevas plataformas, pero
Cuando me refiero a estudie las nuevas plataformas, me refiero a que aprenda los códigos. No los estoy viendo, probablemente tal vez después en la charla de Jardín me entere un poquito más de su trasfondo y los conozco un poquito más, pero probablemente si usted pasa de los 40 como yo, o si usted ya está en los 50 o en los 60, probablemente usted no está familiarizado con las redes sociales, o por lo menos no las encuentra tan fáciles de entender, o por lo menos tal vez ahí está con Facebook, pero a las demás como que, qué miedito. Y yo lo que le digo es, aprenda los códigos. No le estoy diciendo que vaya y abra una cuenta de TikTok y se ponga a hacer bailes, pero por lo menos aprenda los códigos, porque lo que sucede, ya van a entender a lo que me refiero con los códigos, es la forma en cómo se desarrollan los contenidos dentro de estas redes sociales, es lo que nos dice cómo las nuevas generaciones están percibiendo información. Entonces es importante entenderlo. Nuevamente, no podemos tomar una actitud negativa de cerrarnos y decir, ay, es que eso es de ellos y eso está mal y en mi tiempo eso no pasaba. Probablemente sea cierto, probablemente su tiempo no pasaba, pero eso no significa que va a dejar de pasar solo porque usted no quiere que pase. Entonces, aprenda los códigos. Y les quiero poner algunos ejemplos. Hay una muchacha que llámese influencer, que se llama la chica de la física, The Physics Girl en inglés. Ella tiene canal de YouTube, tiene canal de Instagram y tiene su TikTok. Obviamente, en este momento tiene 173,700 seguidores en TikTok. También tiene millones de seguidores en Instagram y estudió en MIT. Se llama Diana Cowan. Y ella lo que hace es hablar de física en sus canales. Pero vean la forma como lo hace. Les voy a poner un TikTok de ella, para aquellos que tienen la idea de que TikTok solo son bailecitos y tonterías y todo. Hay ciencia en TikTok también, en todas las plataformas hay ciencia. Entonces les voy a poner un pequeño video de cómo ella explica algunos conceptos de ciencia. Obviamente está en inglés, pero creo que se capta un poquito la idea. Ella está hablando de las antiburbujas. Entonces lo hace, en este caso lo está haciendo con una mezcla entre ilustración y experimento en video. Si notan, no es un video complejo, es un video grabado con celular. No hay gráficas complicadas. Son acercamientos. Aquí no se está necesitando millones de dólares en equipo. Simplemente se está usando un celular, iluminación básica, para explicar un concepto. Y ese es el código. Cuando yo hablo de códigos me refiero a eso. Entiendan los códigos visuales modernos. El código visual moderno no es un código exigente, porque TikTok y YouTube e Instagram, aunque hay cosas muy bien producidas, también nos han familiarizado con el tipo de video sencillo, el tipo de video con etiquetas en texto sencillo, con emojis, con eso. Cuando yo me refiero a código, me refiero a eso. Entiende que a veces las ideas se pueden explicar de forma corta. La otra cosa importante de los códigos nuevos es la brevedad. Las nuevas generaciones están acostumbradas a la brevedad y nuevamente podemos tener una discusión de si esto es malo o bueno, pero que es una realidad, es una realidad. Y le voy a ser honesto, a mí, que soy generación X, también me gusta la brevedad, perdón. Y no soy joven, ni soy millennial, ni soy Gen Z, pero a mí si me explica las cosas de forma corta, se me van a quedar más que si me explica media hora. ¿Ok? Entonces, también es una cuestión de seres humanos. Necesitamos las cosas breves, necesitamos las cosas directas. Eso es parte del código de las redes sociales, breves y directas. Otros ejemplos, aquí se los voy a poner rápidamente, tal vez no se los ponga completos. Este es otro canal de ciencia. Este simplemente este es como medio personaje, ¿verdad? Tiene hasta un acento raro, pero él está explicando cuál es el objeto más pequeño en existencia. Y nuevamente, vean el código. El código es un video grabado con celular, usando tomas de video sacadas del internet, con textos cortos. O sea, no hay una complicación más que hacer un video relativamente divertido, explicarlo de una forma distinta. Aquí hay otro que está explicando de los neutrinos. Se me corrió ahí el... Está hablando sobre los neutrinos y es la misma historia. Es un video
súper sencillo en celular, con las gráficas hechas ahí mismo en TikTok, o sea, ni siquiera eso no está hecho en un instrumento de edición. Entonces, eso es código, es cómo podemos explicar ideas de forma sencilla. O sea, entiendan que las nuevas generaciones, incluso nosotros mismos, estamos acostumbrados, estamos cambiando la forma en la que asimilamos información. Nosotros mismos cada vez asimilamos información en menos tiempo. Yo creo que todavía todos disfrutamos de leernos un buen libro, todavía todos disfrutamos de leer una buena película, pero también todos tenemos menos tiempo que antes. Y hay ciertas ideas que las necesitamos resumidas. Entonces, si bien es cierto que usted le va a pedir a sus alumnos que se tomen tiempo para ciertas cosas, en otras usted puede agilizarlo. Otra cosa interesante del nuevo código es los memes. Yo no sé si usted sabía, pero hay una gran cantidad de memes de física. O sea, hay memes dedicados nada más a la física. Y es el concepto de meme el que conocemos mismo, agarrar una foto y ponerle un titular divertido, pero los memes también puede ser una forma de enseñar, y aquí es donde donde nuevamente yo quiero que se vaya de esta charla perdiéndole el miedo a estas cosas, que generalmente se ven como cosas súper superfluas, o se ven como que no sirven. Esas son parte, nos guste o no, el meme es de hecho una nueva forma de comunicación. Nos comunicamos. La prueba de ello es desde que empezó julio, y esto está pasando en toda Latinoamérica, y yo creo que no importa en dónde esté en Latinoamérica, a usted le está pasando lo mismo. ¿Cuántos memes? Ya llevamos el 5 de julio y ya le llegaron por lo menos 3 versiones del meme de Julio Iglesias. Estoy seguro. Hemos visto desde el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el 5, y estoy seguro que la gente se va a encargar de tener hasta el último día de julio un meme de Julio Iglesias. Porque los memes se han vuelto una nueva forma de comunicación, humorística, política, social, porque también hay memes para protestar, entonces, ¿por qué no puede haber memes para educar? Y la idea es que usted entienda esos memes, usted puede incluso crear sus propios memes, es un nuevo código, y de hecho, la memética es una ciencia sociológica. Yo sé que conocemos el meme como el concepto nuevo de meme de internet, pero el meme es un concepto sociológico. Creado por Richard Dawkins en 1970, antes de la llegada del internet. Ese es otro tema, pero lo invito a que lo investigue. Aquí hay otro meme de física. Entonces, ahora, también podemos usar los emojis, los famosos emojis. Me gustó esta prueba que encontré por ahí de escuela, que es como hablar de peso, masa más gravedad, momento, fuerza más distancia, fuerza... no sé cómo se traduce eso, más extensión, y eso es usando los famosos emojis. Entonces, todo este tipo de códigos, y aquí viene la precaución, no es para que usted parezca cool, entiéndalo, no se usan estos nuevos códigos o no se usan las redes sociales para parecer cool, se usan para facilitar la comprensión, se usan porque son familiares, ¿ok? O sea, yo no estoy diciéndole a usted que se ponga la gorra al revés y llegue en tenis Converse y trate de jugar lo que no es. No, me refiero a que entienda los códigos para facilitar la comprensión, porque a veces es más fácil usar el lenguaje que nuestros alumnos están usando, o el lenguaje que nosotros mismos estamos usando. La última de las que tenemos para el día de hoy, busque inspirar. Okay, busque inspirar. Y este es un mensaje un poco personal, porque como les decía yo me acuerdo de estos 3 profesores, de la profesora Adriana, del licenciado Sierra y de la licenciada Flamenco. Me acuerdo de ellos porque me inspiraron, porque cada uno de ellos me inspiró a algo, porque la profesora Adriana me inspiró a buscar formas creativas de compartir información, porque el licenciado Sierra me inspiró a hacer radio y ahora tengo un programa de radio diario, y porque la licenciada Flamenco me inspiró a escribir y yo sigo escribiendo. Y ellos marcaron mi vida. Y yo estoy seguro que usted como profesor también puede marcar la vida de sus alumnos. Busque inspirar, no lo vea como algo superfluo. Busque inspirar. Realmente los educadores y las educadoras inspiradoras e inspiradores no deberían existir solo en Hollywood. A todos nos encantan esas películas de Hollywood donde hay un maestro que hace un gran cambio y son películas que generalmente hasta Óscares ganan. Pero no deberían vivir solo en Hollywood. Nosotros deberíamos ser esos maestros día a día. Y yo sé que muchos de ustedes lo son. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo son, pero lo que quiero es reforzarles a que lo sigan siendo, a que el mundo digital, lejos de ser una complicación, más bien es una oportunidad para hacer cosas que antes no podíamos hacer.
Y aquí les comparto este gráfico que a mí me ha servido mucho, que es el Ikigai, que en japonés significa la razón de ser. Y el Ikigai es un cuadro que yo he utilizado en mi vida mucho, porque junta 4 cosas. Junta la pasión, la misión, la profesión y la vocación, que significa lo mismo que juntar lo que uno ama hacer con lo que uno es bueno haciendo, con lo que el mundo necesita y por lo que además puedo ser remunerado. Yo creo que en nuestra vida tenemos que buscar siempre el Ikigai. Tenemos que buscar siempre dónde se encuentra. Si la física es lo que usted es bueno, lo que usted ama, lo que el mundo necesita y además donde lo están remunerando, hágalo lo mejor posible. Hágalo que eso sea parte de su propósito como catedrático, como profesor. Quiero dejarlo ya para cerrar con las claves para crear su propia bolsa de Félix. Son unas 7 ideas finales para crear la bolsa de Félix antes de pasar a la conversación jardín. La primera de ellos es: nunca antes hemos vivido en una época con tanto recurso, atrévase a salir de lo convencional. Pierda el miedo, pierda el miedo. Atrévase. Yo sé que a veces es difícil, yo sé que a veces tal vez nos sentimos mayores, nos sentimos como que no conocemos la tecnología, pero este es el momento de atreverse a salir de lo convencional. 2, ¿cómo lo hace? Pruebe, aprenda, optimice y vuelva a probar. Haga pruebas. El mundo digital y las clases remotas es la mejor forma de probar, porque usted tiene la retroalimentación casi que inmediata de sus propios alumnos. Usted puede recibir cómo le fue con estas ideas y vaya optimizando el tipo de ideas, vaya cambiando la forma como enseñan las cosas. De repente tiene 20 años de enseñar lo mismo de la misma forma. Bueno, tal vez ya es momento de cambiarlo un poco. Tercero, tenga consultores de código, recursos y herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Si usted no se siente familiar con las nuevas tecnologías, si usted no se siente familiar con los nuevos códigos, las nuevas plataformas, busque a alguien que sí es familiar. ¿Quién puede ser? Un compañero o compañera de trabajo, un hijo, un sobrino. Usted puede encontrar un consultor cercano. No estoy diciendo que le pague un consultor. Bueno, me puede preguntar a mí con todo gusto, pero también puede trabajar con consultores que tiene a la par. Su hijo puede ser su consultor, su hija puede ser su consultora. Sus alumnos, díganle, ¿qué tal este video? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven mal? O vayan donde su hijo y les dicen, ¿cómo crees que puedo explicar esta idea de una forma distinta? Más interesante. Esos consultores están ahí. O con compañeros de trabajo más tecnológicos o más jóvenes. A veces no depende de la juventud. Hay momentos donde la gente que no es tan joven igual es muy tecnológica. Pero tenga esos consultores y úselos. 4, YouTube, Google, Pinterest, Instagram, TikTok son fuentes de ideas. Nuevamente, yo no es que lo estoy invitando a que abra una cuenta de TikTok y haga retos y bailes, o si quiere hágalo, no hay problema. Pero vea estas plataformas más bien como una fuente de ideas y de inspiración. O sea, ábralas. De hecho, TikTok se puede ver sin siquiera abrir perfil. Busque, ponga física o physics en inglés. O búsquelo también en portugués. Yo sé que hay gente de Brasil escuchando. Hay mucho contenido en portugués. Hay mucho, pero mucho contenido en portugués. Entonces búsquelo en YouTube, en Google, en Pinterest. Busque información. Véalo como fuentes de ideas. 5, cree su propio material. Hay herramientas muy fáciles para usar su propio material. Por ejemplo, canva.com, que es un sitio para hacer diseños sumamente fácil. Cualquiera puede diseñar en Canva. Cualquier persona puede diseñar en Canva y es gratis. Nada más entra a canva.com, usted hace los formatos, usted puede crear de todo en Canva. También hay servicios como Fiverr, que le permite a usted encargar cosas. Si usted quiere encargar un video por bajo costo, si usted quiere encargar una locución por bajo costo, una animación por bajo costo, en Fiverr es como un mercado de personas alrededor del mundo que puede hacer videos, locuciones, de todo para usted. Los puede subcontratar vía Fiverr y puede hacer un montón de cosas que sean sus propios materiales. 6, construya su propio estilo. Qué bonito va a ser que reconozcan y digan, este es el profesor que, o esta es la profesora que, este es el maestro que, o sea, que usted sea incluso hasta famoso o famosa por la forma en que hace las cosas. Así como yo me acuerdo de la profesora Adriana porque era la profesora que usaba las tizas de colores. ¿Cuál es su estilo? ¿Qué lo hace único? ¿Qué lo hace distinto? ¿Qué lo hace diferente? Busque hacer ese cambio. Y por último, y no por eso menos importante, mantenga la pasión por lo que hace, no pierda esa pasión. Yo sé que tiene que haber profesores apasionados en esto. Manténganla.
porque entre más usted mantenga la pasión, más va a poder transmitirla. No importa si es digital o de frente o física, va a ser igual. Porque al final de cuentas, como dice este meme, el secreto del amor es mantener viva la llama. Y con esa idea los dejo y les agradezco el tiempo. Ahora, además de desearles que tengan un gran evento, me voy a conectar a Zoom para poder escuchar las preguntas que tienen y las consultas que tengan por ahí y tener una conversación con ustedes. Y más bien, desde controles, que por favor me vayan contando un poquito el tiempo. Voy a cerrar el Zoom porque lo tenía el audio encendido, pero si me dan un momentito voy a volver a abrir el Zoom para poder leer algunas de las consultas que con todo gusto podamos tener una conversación en esta charla de jardín. Me gusta este concepto, por cierto, de charla de jardín. Aquí necesito que me dejen, ahí están, me están dejando entrar. Sí, porque tengo el audio como que me regresa. Tengo que cerrar el audio Zoom, déjeme ver. ¿Alguna conversación? Dice... Gracias a Joao, que dice que muy bien, que lo de la llama, le gustó el meme de la llama, eso está bien. Gracias, Sonia, para Benz. Gracias a Marco también. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Muchas gracias por los comentarios también. Si alguien tiene alguna consulta sobre esto, que quiere conversar, este es el momento. Muchas gracias a Milton desde Río Branco. Si alguien quisiera preguntar algo, por favor, adelante, con todo gusto. Parte de lo que, como les contaba yo, parte de lo que yo hago es ayudar a instituciones a mejorar sus procesos digitales de tecnología y de comunicación. Entonces, me ha tocado trabajar con instituciones educativas, así que les puedo compartir algo de lo que puedo. Gracias a Nomar, a Natalie, a Fernanda. Bueno, muchas gracias por los buenos comentarios, la verdad. Espero que si no hay preguntas es porque entendieron todo o no entendieron nada. Dice Marta, saludos desde Ecuador. ¿Cómo es posible llegar a los docentes y decirles que necesitan capacitación sin que les cause una molestia? Qué buena pregunta, Marta. Vea, de hecho, yo he trabajado esto con algunas instituciones y lo que hemos hecho son procesos de coaching. Eso es lo que realmente ha pasado, Marta. O sea, definitivamente no podemos llegar a donde un grupo de docentes y decirles, vean, ustedes ya están quedados en la tecnología y necesitan... nosotros hemos recurrido, y lo he hecho con varias instituciones, es decir, ok, creamos un curso de capacitación o de nivelación, generalmente le llamamos cursos de actualización tecnológica, para que esté todo mundo y para que todo mundo se sienta. Y llega un moderador, en este caso el moderador he sido yo, pero usted puede usar cualquier moderador que lo use así, y simplemente lo que llega es con un discurso de nivelación, de actualización, o sea, de formación. Usted no puede llegar con el discurso de vengo a enseñarles, sino como los vengo a contar lo último que hay. Y en el proceso, usted va teniendo un proceso de coaching, usted va escuchando y va encontrando un poco esas barreras para ir tratando las barreras. Por eso la forma de verlo es coaching, no hay otra forma de verlo, es usted llega, usted confronta un poco la actualización, pero después tiene que tener un periodo donde va encontrando quiénes son los distintos personajes de los maestros, cuáles son, y uno incluso va creando. O sea, yo he creado algunos que son los resistentes. O sea, yo he encontrado como estos grupos, están los resistentes, están los colaboradores, están por ahí, de hecho esta clasificación no es mía, pero es una que yo uso, los resistentes, los colaboradores, los nativos, y no me acuerdo cuál era el cuarto. Pero entonces uno clasifica y uno dice, ok, los resistentes necesitan ayuda de los colaboradores. Probablemente yo no puedo poner a un resistente a trabajar con un nativo, porque se van a agarrar del pelo, se van a matar. Entonces, en las instituciones, parte de lo que hay que hacer es encontrar cuáles son los mejores grupos. Usted tiene que juntar grupos de maestros de la forma correcta. Si hay un resistente, lo tiene que ajustar con un colaborador. ¿Quién es un colaborador? Un colaborador es alguien que tal vez entiende la parte tecnológica, pero no es nativo, simplemente es que está dispuesto a entender. Entonces, le ayuda al nativo, le ayuda al resistente.
el nativo no puede estar con el resistente porque son demasiado diferentes. Entonces lo que usted tiene que hacer es encontrar los distintos grupos que hay y hacer procesos de coaching y de guía entre grupos. O sea, requiere un proceso. La buena noticia es que se puede hacer, Marta. No la mala, pero la oportunidad es que hay que hacerlo con calma. O sea, no se puede hacer de una sola vez. Dice por ahí Leda Roldán, siempre he dicho que no hay buenos o malos profesores, sino estudiantes que nos despiertan a buscar cosas nuevas. Sí, pero sí, se puede ver así, Leda, totalmente de acuerdo, y yo creo que esa capacidad de encontrar esos estudiantes debería ser continua, siempre, aunque solo haya uno. Miriam Villegas dice, hola, en este momento, ¿cuál es la red más utilizada por los estudiantes? Depende de la edad, Miriam, depende de la edad. Los adolescentes probablemente están utilizando una mezcla de TikTok e Instagram. Ese es un poco, y que me atrevería a decir que en toda Latinoamérica. TikTok e Instagram, y definitivamente adolescentes jóvenes YouTube, pero definitivamente. O sea, estoy hablando de, sobre todo, primaria, secundaria, los primeros niveles de secundaria es mucho YouTube, mucho YouTube. ¿De dónde se están alejando un poco? Se están alejando un poco de Facebook en los niveles medios altos, pero todavía hay bastante Facebook en el nivel más bajo, o sea, porque Facebook sigue siendo una red de entrada. Entonces, no es como una regla general, pero sí podríamos decir que YouTube, Instagram y TikTok son un poquito más jóvenes que lo que es Facebook. Dice Denise Viana, entendemos, vemos mucha mudanza a post-pandemia. Sí, hemos visto muchos cambios en la pandemia, definitivamente. Marcos Francisco dice, uno de los principales problemas de la enseñanza de la física es la lectura. ¿Cómo se motivaría esto en los alumnos? Qué buena pregunta, Marcos Francisco. Hay varias formas interesantes de hacerlo. Yo creo que la lectura, y a mí me encanta, porque la lectura es un tema que a mí me gusta la lectura. Yo tengo un bebé de 2 años y estoy tratando de que ya aprenda el hábito de la lectura. Yo creo que hay que ser bien inteligente, Marcos, para el tema de la lectura. Lo que yo creo que no funciona es simplemente decirles, aquí está, este es el libro y vayan y se lo leen. Yo creo que hay que hacer, sobre todo si hay gente, y a mí me consta, cuando me he topado con gente de secundaria y de universidad, hay de todo, hay unos buenos lectores. La lectura es un tema que va a depender mucho de cuánto te la inculcaron en la casa. Entonces, aunque sería muy fácil decir que ahora la nueva generación ninguna lee, no es cierto. Yo conozco un montón de jóvenes que leen, un montón. Entonces, el tema de la lectura es encontrar quiénes son lectores y quiénes no, pero hay que encontrar motivadores. Entonces, una de las formas es crear, usar factores de gamificación o gamification, que es, pues, hagamos ese libro y nombremos como diferentes partes. Entonces, vamos por capítulo y hagamos historias de los capítulos. Hay formas de hacerlo. Hagamos historias de los capítulos. Si son más pequeños, incluso se pueden hacer dramatizaciones de los capítulos. Si el libro es muy técnico, entonces no se pueden trabajar dramatizaciones, pero quizás se pueden trabajar resúmenes. Entonces, la idea es facilitarles la lectura del libro con actividades. Nuevamente, insisto, probablemente a los que no son lectores no los vamos a obligar a leer un libro completo, pero sí podemos facilitar la lectura con actividades alrededor, crear historias alrededor de los capítulos, es otra forma de hacerlo. Dice Miriam Villegas que a la red social, sí, bueno, sí creo que sí le contesté, la red social más utilizada, Miriam, YouTube mucho en adolescentes jóvenes, TikTok y Instagram en más grandes, incluso hasta universidad. Dice Teddy que no pueden entrar si no tienen micrófono y cámara activos. Es pecado decirle a los estudiantes, no sé la respuesta a su pregunta, pero le prometo traerla para mañana. Jamás, Leda. Qué buena pregunta. No es pecado. Eso lo que hace es posicionarlo como una persona normal. Está abierto todo. Para Teddy ya está abierto todo. Dice, Leda, sí, es lo mejor que le puede pasar. Decirle, ¿sabes qué? No lo sé. Ahora sí le voy a recomendar algo. Cumpla. Si usted dice que se la va a traer para mañana, cúmplale. O sea, cúmplale. Y trate de traérsela muy bien montada, ¿verdad? Porque eso también va a hablar muy bien de usted. Simón Bong dice, en el uso de la tecnología no debemos olvidar la naturaleza de los contenidos a enseñar. Es un gran reto que tenemos los docentes, cómo integrar de forma lógica y coherente, dice Simón Bong de Venezuela. Sí, definitivamente, Simón, o sea, es un poco lo que yo decía, no es usar la tecnología solo por moda, no es usar la tecnología solo por cool, es usar la tecnología de forma coherente con la enseñanza. Yo creo que ahí es donde yo les decía que
es una combinación entre su propio conocimiento académico y su propia creatividad, y si tal vez ustedes no se sienten tan fuertes en la parte creativa, es encontrar esas personas que pueden ayudarles. Pero la coherencia existe, la coherencia debe existir, y por eso creo que Simón también que busque referencias, como les digo, busquen en Google, busquen en YouTube de gente que lo está haciendo bien. O sea, usted simplemente pone ahí buenas ideas para la enseñanza de la física, o videos o influenciadores en física en Instagram. Vean muchas ideas, porque hay gente que lo está haciendo muy bien, hay gente que no lo hace tan bien. Teddy, ya está activado el micrófono y la cámara. Teddy, nada más para que lo sepan. Marco, ahí está Teddy. Le podemos dar video, audio. Voy a darle audio a Teddy porque yo no lo estoy escuchando. Adelante, Teddy. No estoy... Que Control me ayude, yo no estoy escuchando a Teddy. Sé que está hablando, pero no lo puedo escuchar. A ver, ahora. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo tengo muchísimos años de experiencia en educación y lo único que lamento de la conversación que hemos tenido, lo que has hablado, es lástima que estemos a tanta distancia, porque la cantidad de cosas que has dicho es una cosa que yo la vengo viviendo de hace décadas. Y entre ellas recuerdo, como tú decías, no solamente el recuerdo de ciertos profesores, sino también de alumnos. Yo tengo enmarcado, porque mi señora me dijo que lo enmarcara, un comentario de una alumna que tuve, que algo así como 15 años después de haberla tenido como alumna, me mandó una carta común, escrita, que decía que la madre le había dicho que le tenía que escribir porque yo le dije en determinado momento, no dejes que te digan que no lo puedes hacer. Tienes la capacidad de hacerlo y yo tengo confianza en que lo vas a lograr. Desde ese momento y hasta que yo recibí la carta, esa mujer había no solo terminado 2 carreras, había hecho un doctorado, se había recibido de médica, y me decía, porque a veces en la vida de un estudiante todo lo que necesita es alguien que le diga, lo puedes hacer. Esa ha sido una de las experiencias para mí más vitales. ¿Me has escuchado? Te escucho muy bien, Teddy, muy bien, y muchas gracias. Eso es exactamente lo que yo les decía, o sea, y yo creo que para ustedes como catedráticos, esas historias son las que validan la labor que se ha hecho, o sea, el poder inspirar a alguien a cambiar, y yo creo que con tantos años de experiencia me imagino que no es la única. Así que de verdad muchas gracias por compartir esa experiencia, de verdad que sí. Gracias a Teddy, y sí, ojalá todos pudiéramos llegar a recordar esas historias. Yo me acuerdo de catedráticos, y he tratado, de hecho, más bien lo voy a cambiar. Si usted es un alumno, busca el catedrático que lo inspiró y recuérdoselo, porque yo creo que también es muy válido que uno como alumno valore cuando uno aprendió algo. Yo he buscado, a los 3 catedráticos que les mencioné, yo los he buscado para decirles lo importante que fueron para mí. Dice Joao, mucho, voy a tratar de traducirlo, muy importante ese conjunto de posibilidades que hemos compartido, pero va a ser una tarea muy complicada implementarlo, esta nueva configuración en Brasil. La física deja de ser disciplina obligatoria en la enseñanza media. Este es un problema. Dice, aquí en Brasil la principal dificultad en la enseñanza es el tiempo de las clases. Tenemos muy poco tiempo y pocas clases a la semana, y ahora con la pandemia el trabajo del maestro se ha duplicado. Sí, yo creo que ese es el tema, y qué bueno que lo menciona Isten, el tema del tiempo. Cuando hay poco tiempo, ahí es donde es muy valioso cosas como el aula invertida, porque el aula invertida lo que te ahorra es el tiempo de trabajo, o sea, es donde se puede poner más a trabajar al estudiante con el tiempo de él o de ella, y usted nada más tener una supervisión, un acompañamiento. Entonces yo les diría a las personas que están teniendo un poco de problemas de tiempo corto, traten de investigar un poquito más sobre aula invertida y cómo le pueden sacar provecho más bien al momento en que están viendo a los alumnos, no para dar una clase magistral, sino para más bien hacer el trabajo.
Dice por ahí Marco Pacheco, ¿crees que es posible profundizar en temas complejos de física con estos nuevos lenguajes, TikTok, o son solo por el encantamiento inicial? No, yo creo que se puede, Marco. Yo he visto ideas muy complejas. Creo que aquí más que la plataforma, Marco, más que la plataforma es la habilidad del académico, y aquí es donde yo los invito a que ustedes se unan con una cabeza creativa, o sea, y nuevamente, no tiene que ser un profesional, puede ser alguien que ustedes conozcan, que es una persona que es muy buena sintetizando ideas. Digamos, ustedes tienen el conocimiento académico, ustedes tienen el conocimiento de la materia, y probablemente lo que necesitan es alguien que le ayude. Mira, yo agarro esta idea y la vamos a explicar de esta forma, y esas son dos habilidades distintas. Usted no necesariamente puede tener, hay profesores que la tienen, pero puede que no la tengan. Entonces, yo sí creo que las plataformas pueden servir para explicar ideas complejas, pero no es un tema de la plataforma, es un tema de cómo contamos la idea. Entonces, yo creo que lo podríamos hacer. Y por ahí dice Marta Fernández, ¿qué plataforma puedo una para enseñar matemáticas en niños de 3 años? Qué bonita idea. Le voy a compartir mi propia experiencia con niños de 3 años. Mi hijo, como les conté, tiene 2 años y medio. Obviamente hay una plataforma que a ellos les encanta, que es YouTube. Desde muy pequeños en YouTube. Hay un YouTube para niños, y aunque no lo crean, en YouTube Kids hay videos de matemáticas. Pero busquen, no sé si Marta conoce YouTube Kids, pero es la versión de YouTube para niños, que es una versión especial que no tiene videos de adultos y que está mucho más cuidada de que no se filtren cosas que no son para ellos. Si usted ve a YouTube Kids, bueno, ahí busque videos de matemáticas, los hay. Esa es una. Y la otra que es muy útil, que yo la estoy viendo con mi hijo, son las tabletas. Mi hijo tiene una tableta que le heredó a la mamá, no es una tableta de él, y de hecho lo que más me gusta y la razón por la cual lo dejamos usar la tableta es porque a él no le gusta tanto solo ver videos, sino que le gustan las aplicaciones, y tenemos aplicaciones. Yo me he dado la tarea de buscar aplicaciones curadas, o sea, aplicaciones que son realmente no solo para que jueguen y para que estén ahí entretenidos, o sea, no como niñera, sino aplicaciones que son educativas y que están incluso hechas para la motora fina. Entonces yo diría que para niños de 3 años, las tabletas, con la guianza correcta, ojo con las tabletas, ¿verdad? Porque con la tableta es tener tiempo, no puede, o sea, es muy fácil caer en la tentación de darle al niño la tableta y que se quede todo el día con la tableta como que si fuera niñera. No me refiero a eso, me refiero a que con el tiempo controlado y con aplicaciones bien curadas que se buscan, usted puede enseñarle a niños de 3 años matemáticas. Y esas son mis 2 recomendaciones, tabletas y YouTube. Nuevamente con el cuidado de que se tiene que balancear con el juego manual, con el contacto con gente, con el ejercicio, pero definitivamente yo sí soy partidario de que la tecnología bien pensada. De hecho, hay uno de los últimos estudios sobre tecnología en niños y bebés muy interesante, que te dice que el problema de la tecnología con los bebés no es tanto que les va a retrasar el conocimiento, sino que no les sirve de nada. No sé si me doy a entender. Para los bebés y los niños muy pequeños, la tecnología viene a ser como un móvil, como estos móviles que nos poníamos cuando eran bebés, que simplemente nos sirven para distraernos. Entonces, el estudio lo que dice es, no es que la tecnología los va a retrasar. Lo que va a pasar es que tiene que tener cuidado de no ponerle tecnología que simplemente no sirve para nada. O sea, un celular, estar viendo un video o estar jugando con una aplicación sin sentido es igual a estar nada más viendo un móvil, se están entreteniendo nada más. Entonces, hay que perderle un poco de miedo, pero controlado y bien administrado, la tecnología en tabletas y videos puede ser buena incluso para niños en edad preescolar. Y creo que esas son algunas de las preguntas que tenemos. No quiero tomarme toda la tarde. No sé si hay alguien más que quisiera complementar. De verdad que muchas gracias a Teddy por conversar. Si alguien más quisiera conversar por video, bienvenido, bienvenida. Perfecto. Bueno, a todos y a todas, muchas gracias, de verdad, y que sigan disfrutando de este excelente evento, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de parte de la Universidad Estatal a Distancia y de parte del Consejo de la CIAEF por su extraordinaria presentación, al licenciado Rogelio Umaña.
Quiero también, estimados participantes en la CIAEF, invitarlos a que en unos 15 minutos empiecen a ingresar a las salas de ponencias. Recuerden que cada una de las 4 salas tiene un link diferente y ya están listadas previamente cuáles son los trabajos que se van a presentar en los distintos horarios. Muchas gracias y nos vemos más adelante. Hasta luego.